Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Cultéate. La semana pasada hablamos sobre la pragmática del lenguaje, la importancia y el impacto que tiene pues tratar con diferentes aspectos relacionados con la lengua, que tiene que ver con la pragmática, y esta semana nos toca hablar sobre la fonética y la fonología. La vamos a tratar como un único bloque fonético-fonológico, pero la fonética y la fonología son dos ramas de la lengua que estudian cosas que sí que tienen que ver, pero que el concepto es el mismo, pero es diferente. Sí que tienen que ver, pero no son exactamente lo mismo. Vamos a explicar en un principio qué son cada una de ellas y luego pues utilizaremos, como llevamos haciendo todos estos días, el baremo SIC para ir punto por punto analizando los ítems que debemos tener en cuenta, o bien para adaptar o bien para crear un material nuevo. Bien, lo primero y antes que nada, la fonética y la fonología es algo muy importante a tener en cuenta con una persona con TEA. Sí y no, es importante a tener en cuenta, en general. No es necesario incidir muy específicamente en aspectos concretos, sino que lo que vamos a ver hoy son situaciones, alteraciones que se pueden dar, pero estas alteraciones no son específicas en personas con TEA, sino que son genéricas. Se pueden dar en líneas generales en las etapas de evolución y crecimiento madurativo de la adquisición del lenguaje. Dicho de otra manera, cualquier niño o cualquier niña puede tener cualquiera de estas dificultades, puede presentar cualquiera de estas dificultades, solo que estas dificultades en una persona con TEA son un obstáculo mayor, precisamente porque al tener TEA ya parten con una, vamos a decir, desventaja a la hora de adquirir cualquier lenguaje. Dicho esto, ¿qué es la fonética y qué es la fonología? Diferencias entre cada una de ellas. Fonología es la manera que tiene el ser humano de coger una lengua y todos los sonidos que producimos, estos sonidos los asigna a un signo. ¿Vale? Por ejemplo, típica actividad del instituto de la letra B, pues la letra B es oclusiva, no sé qué, no sé cuánto, y cómo se escribía la letra B en fonología, que era entre barritas con el simbolito correspondiente a la letra B. Esto sería la fonología. ¿Cómo convertimos una herramienta comunicativa como es el lenguaje oral en un sistema de signos para poder trabajar con ellos, en este caso pues en otro tipo de soporte como podría ser un papel? Y por otro lado tenemos la fonética, que es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se articulan correctamente todos estos sonidos. Sonidos que están expresados a través de estos símbolos de los que hablábamos cuando explicamos en qué consistía la fonología. Hay que tener en cuenta una cosa, y son los alófonos, que son las diferentes formas de articular un mismo sonido. Por ejemplo, en la palabra bebé no se pronuncia del mismo modo la primera B que la segunda. La primera B es oclusiva, mientras que la segunda B es un poquito más suave, es aproximante. Y esto no sucede solo con la letra B, sucede con muchos otros sonidos. Y tras esta introducción teórica, ligerita, espero que esta semana me haya quedado un poquito más ligera, nos volvemos a encontrar aquí con nuestro baremo SIC y nuestros bloques e ítems de cada bloque. Como podemos observar, nos quedan solamente dos bloques: aspectos fonético-fonológicos, que sería el bloque de hoy, el que vamos a ver ahora, y por último, aspectos interactivos, que será el que veamos la semana que viene. Antes de continuar, este bloque en concreto es muy específico, está pensado para ser tenido en cuenta por cualquiera que utilice esta herramienta, pero sobre todo si queremos adaptar o queremos utilizar o queremos cambiar o crear o construir un material pedagógico específico. ¿Por qué? Porque si ya queremos con un material transmitir cierto conocimiento, ciertas pautas, es importante, pues evidentemente, que conozcamos a la persona con quien queremos intervenir, y probablemente si esta persona presenta algún tipo de dificultad comunicativa en el lenguaje que tenga que ver con la fonética y la fonología, probablemente para desarrollar este material debamos de tener en cuenta estos aspectos. Ahora bien, si lo que queremos es crear un cuento y una historia, hay determinados elementos que se tienen en cuenta en este bloque que lo único que van a provocar es que la narrativa no sea fluida y por tanto sean un obstáculo y no una ayuda dentro de este cuento. Por lo que no es que este bloque sea menos importante que los demás, sino que este bloque es muy específico y muy
concreto. Y ahora sí, vamos a ir a analizar punto por punto cada uno de los ítems. Punto número 1 de este bloque 19 de todo el baremo. Incide activamente en trabajar los fenómenos de supresión, síncopa, aféresis, epéntesis. Los fenómenos de supresión no solamente significan que eliminamos sonidos, sino que también añadimos. En este caso, la síncopa y la aféresis se refieren a la supresión de sonidos, mientras que la epéntesis indica una adicción de un sonido nuevo, que en principio no debería estar ahí, en principio, ¿vale? Porque la epéntesis es algo que se produce de forma natural en todas las lenguas, en su evolución. ¿Qué sería la síncopa? Pues al igual que en música, dos sonidos que pueden llegar a producir cierto solapamiento entre ellos, se unen y por tanto se suprime uno de esos sonidos. Aféresis es la eliminación de un sonido, de varios sonidos. Normalmente se produce en el interior de una palabra, de un bloque de fonemas. Y la epéntesis, como he dicho, es añadir nuevos sonidos en un grupo de fonemas, también en el interior de la palabra. Siguiente punto. Las agrupaciones vocálicas son visualmente claras. Diptongación y disolución de diptongos. Este punto tiene que ver con el anterior, para que no se produzcan situaciones como por ejemplo la síncopa, que a lo mejor estos grupos, los grupos de diptongación, que normalmente pues hacen que las sílabas, que los grupos silábicos sean más amplios, pues de alguna manera estén resaltados para que no se produzcan situaciones como de síncopa o incluso de aféresis. La narrativa del material es válida para trabajar la correcta articulación de alófonos, el mismo o varios. Lo que comentábamos antes, de que un mismo sonido se puede pronunciar de modos distintos, ¿no? Sus distintos alófonos. Pues si estamos trabajando, por seguir con el ejemplo de antes, con la letra B, pues por ejemplo pintar la B oclusiva de color rojo y la B aproximante de color azul, para que visualmente la persona con la que estemos tratando también sea consciente de esta diferencia, no solo a nivel sonido, sino también a nivel visual. Por poner un ejemplo, la narrativa del material permite elaborar estrategias de segmentación para discriminar diferentes sonidos. Bueno, todo tiene que ver con el discriminar no solamente el tema de los alófonos, no solamente el tema de las diptongaciones y las disoluciones de diptongos, sino todos los sonidos que conforman una palabra, las R's, las A's, todos los fonemas que queden segmentados en diferentes bloques, que se podrían utilizar de nuevo diferentes colores, para poder trabajarlos, como digo, de forma individual en caso de que sea necesario, o para identificar pues cuál es el fonema o cuáles son los fonemas en los que esta persona tiene más dificultades a la hora de articular. La narrativa del material ayuda a transmitir la musicalidad inherente en el lenguaje, tono de pregunta, etc. Esto de la musicalidad es importante sobre todo a la hora de realizar una comunicación fluida. Una persona que recién está comenzando a entender cómo se utiliza el lenguaje, cuál es su interés comunicativo y su interés a nivel interacción, puede que llegue a tener un tono neutro, tan neutro, que dé la sensación que estamos hablando con Siri. Incluso Siri a veces puede ser mucho más expresiva, sobre todo ahora. Y por último, se incide en aspectos fundamentales de concordancia como el género y el número. ¿Qué sucede con la concordancia de género y el número? Que son fenómenos de adición y de supresión y de modificación. Si tenemos una palabra que se puede expresar con género masculino o femenino, tenemos una modificación, normalmente vocálica, generalmente vocálica. Si tenemos una palabra que podemos expresar en singular o en plural, tenemos una adición o una supresión. ¿Esto qué implica? Que desde un punto de vista fonético y fonológico, con una actividad tan sencilla como simplemente la concordancia, estamos ya trabajando muchísimos aspectos y estamos transmitiendo muchísimos conocimientos que tienen que ver con todos los puntos que hemos visto con anterioridad, con lo que no le quitemos valor a la importancia de trabajar las concordancias de género y número, porque sí que se trabajan muchísimas cualidades y muchísimos aspectos relacionados con la fonética y con la fonología. C'est fini. Dudas, sugerencias, preguntas, críticas constructivas, cajita de comentarios.
Nosotros y nosotras encantadísimos de responderos a todo lo que nos dejéis por ahí por escrito. Dadle like, suscribiros, compartidnos, nos ayudáis un montón. Y nada, esperamos que el vídeo os haya gustado mucho. Aspectos fonéticos y fonológicos quizá no es lo más importante a tener en cuenta para crear un cuento, pero es de lo más importante a la hora de desarrollar correctamente una buena evolución del lenguaje, con lo que no le quitamos mérito ni le quitemos importancia. Y nada, hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. Un besiño. Chao, chao.